No solo es posible, sino que es necesario. Es decir, fundamentalmente hoy día tenemos tecnologías disponibles tanto en energía solar como en energía eólica, como en otro tipo de energías renovables que son competitivas con respecto a otras fuentes convencionales de energía. Y digo que es necesario fundamentalmente porque lo estamos viendo en la cumbre del COP21 de París. Si no empezamos a reducir las emisiones, vamos a tener un verdadero problema cara al futuro. Ya lo tenemos en el presente, pero se va a incrementar. Bueno, el lamentarnos del pasado no ayuda a resolver el problema. Efectivamente, estamos actuando tarde. Estamos actuando tarde porque tenemos una cultura que depende fundamentalmente de los combustibles fósiles, del petróleo, del carbón, sobre todo el petróleo. Y lo que sí está claro es que si no reaccionamos rápidamente vamos a tener un problema grave. Es decir, estamos viendo cómo la necesidad de reducir el incremento de temperatura ha subido 1 grado, de llegar a 2 grados, no es un elemento proporcional, sino es un elemento catastrófico. Que hay solución, efectivamente hay solución, pero si no tenemos los acuerdos y si no tenemos un acuerdo global, por mucho que nos empeñemos en hacerlo en un sitio y no lo haga el resto, vamos a tener un conflicto real. Lo que fundamentalmente consiste el programa que hemos elaborado es primero una parte de principios. Principios porque no podemos estar hablando de energía cuando el acceso a la energía en un país como el nuestro no es universal. No podemos estar hablando de comportamientos éticos cuando no hay transparencia y no hay gobernanza. No podemos siempre hablar de oferta de energía y no hablar de demanda, porque al fin y al cabo, si no controlamos el consumo, si no nos comportamos todos y cada uno de nosotros de acuerdo a unas reglas, lo que sí está claro es que no va a funcionar. Y dentro de esos principios éticos, lo que sí incorporamos son 12 propuestas. Esas 12 propuestas pues van desde la erradicación de la pobreza energética, desde el fomento de la eficiencia y las energías renovables, desde una modificación regulatoria, desde una política fiscal clara. Y cuando hablamos de política fiscal no estamos hablando solamente de lo que sería recaudar dinero, que es lo que entendemos todos por política fiscal, sino la política fiscal lo que tiene que hacer es premiar actividades que yo quiero favorecer y perjudicar o gravar actividades que yo no quiero favorecer. Por ejemplo, si yo quiero introducir el vehículo eléctrico como elemento de no contaminación, lo que no puedo hacer es favorecer fiscalmente la introducción de vehículos que no son eléctricos y no hacerlo al contrario. A partir de ahí, pues estamos en el cierre del carbón, por supuesto, en el cierre programado de la nuclear y una serie de medidas que lo que tienen que ayudar es a alcanzar no solo que en el 2050, el objetivo de 2050 a 100% renovables, el objetivo fundamental es 2050 emisiones cero. Para llegar a emisiones cero tenemos que basarnos en las energías renovables. En teoría, en teoría política sí, en la práctica no. Es decir, no puedes, si yo analizo la realidad de la Unión Europea, que tiene unas directivas que hay que transponer para conseguir este tipo de objetos, de elementos, pues yo veo cuáles son las decisiones políticas. Si el gobierno español está en contra de la directiva europea, pues lo que está claro es que no está a favor de este tipo de documentos. Ahora, no verás ningún programa electoral en el cual diga que no está a favor de la eficiencia energética y a favor de las energías renovables. Pero lo que sí está claro es que en los últimos 4 años no se han instalado nada, que la regulación y la normativa ha estado en contra de las energías renovables. ¿Están a favor en el programa? Sí. ¿Están a favor en la realidad? No. Hay que pensar que estamos en una demanda de energía que es equivalente a la del año 2005. Todo aquel que ha invertido para generar energía, si la demanda no sube y se sigue instalando, lo que está es, en cierta manera, es quitarle un negocio a uno, es un lucro cesante. Entonces, incorporar nuevas formas de trabajar con otras nuevas energías, incorporar reducción de la demanda, supone pérdida de negocio. Si yo estoy vendiendo un producto y la demanda baja, al final lo que estoy haciendo es perder capacidad de negocio. Y esto es una realidad. Es una realidad que las políticas están más a favor de proteger al negocio, de proteger a las grandes empresas, que proteger a la sociedad. Ya no es el problema de cómo estaremos en el 2050,
sino cómo estamos ahora. Entonces, o actuamos rápidamente o conseguimos que las ciudades estén peatonalizadas, que sea un transporte, vamos a llamarlo no motorizado, bicicleta, que sea transporte público y que sea un transporte eléctrico de no contaminación. Hay que pensar una cosa, la electricidad es el mejor vector energético para cubrir la demanda. Primero, porque es lo más eficiente. Un vehículo eléctrico utiliza 2,5 veces menos de energía que un vehículo de combustión interna. Segundo, y más importante, porque donde se consume electricidad no se contamina. Lo que hay que conseguir es que donde se produzca la electricidad sea con fuentes no contaminantes. Entonces, si yo quiero erradicar el problema de la contaminación en las ciudades, no nos olvidemos que el 80% de la población en España vivimos en ciudades y que emitimos más del 75% de todas las emisiones son en ciudades. Si yo quiero erradicar la contaminación, tengo que trabajar en el desarrollo urbano. Y en ese desarrollo urbano es movilidad sostenible, reducir los consumos de los edificios, y fíjate, si hablamos transporte, es 1/3 del consumo de energía. Edificios en España es 1/3 del consumo de energía. Si yo actúo en esos dos parámetros que son eminentemente urbanos, habré conseguido esos objetivos. No tengo que esperar al 2050 para ver que estoy en el abismo. Lo estamos viendo ahora. Todo. Porque al fin y al cabo, la contaminación por utilizar energía es porque las demás la consumimos. Hay tecnologías hoy día que pueden reducir el consumo al 50%. El diseño urbano. ¿Por qué la gente no va andando a los sitios? Pues porque las distancias a recorrer no permiten ir andando. Hemos hecho un urbanismo lleno de barrios que no hay tiendas, que no hay puertas, con lo cual hemos convertido las calles en carreteras. Entonces tenemos que ir modificando todos estos aspectos. No lo ha modificado una empresa, lo hemos modificado los ciudadanos, lo hemos modificado los consumidores. Por eso, dentro de nuestra política energética, entendemos que el consumidor tiene que estar en el centro del sistema, que tiene que tener derechos y tiene que tener deberes, y la única forma de reducir la contaminación es tener un comportamiento solidario de los que estamos aquí. La contaminación no la genera los extraterrestres, la generamos los humanos, los animales, las plantas y todo lo demás. Si no convertimos y no transformamos nuestra forma de entender las cosas, quienes nos estamos abocando al fracaso somos nosotros. Han salido muchas iniciativas, incluso en centrales, de lo que sería captura de carbono, limpieza de aire, todo lo que tú quieras. Lo que tenemos que trabajar es que el aire esté limpio, no esté contaminado y luego lo tengamos que limpiar. Por ejemplo, en el año 2010 la Comisión Europea hizo una directiva en el cual establecía un programa para edificios de consumo casi nulo, o lo que es lo mismo, edificios de contaminación prácticamente cero. Hoy día podemos tener edificios que no estén contaminando, que no emitan, que se estén generando su propia energía. ¿Cómo? Primero, incorporando medidas de eficiencia energética, reduciendo la demanda del edificio a mitad. Segundo, incorporando sistemas de generación en tejados y todo lo demás. Si yo tengo edificios de este tipo, que tecnológicamente y económicamente son viables, lo que está claro es que estoy eliminando el problema de raíz, no utilizando un elemento parche para poder recuperar lo que he contaminado. El compromiso tiene que ser no de absorber la contaminación que yo he hecho, sino de no emitirla. Algo malo hay cuando, para resolver un problema que es los altos costes fijos del sistema eléctrico, creamos otro. Nunca se puede resolver un problema creando otro mayor. Y volvemos a lo de antes. Si no atacamos el primer problema, lo que no podemos hacer es café para todos, pero en negativo. El impuesto al sol es un malentendido porque tampoco hay riesgo de proteger que los costes fijos del sistema eléctrico los paguen los consumidores que estén, vamos a llamarlo, en vigor. Pero si analizamos la factura eléctrica, nos veremos que en la factura eléctrica hay cantidad de costes que no deberían estar. Luego, si yo reduzco y quito las partidas de la factura eléctrica que no deberían estar, para empezar, alguien puede decir que la rentabilidad de los sistemas de generación tendrá una rentabilidad inferior.
Segundo, no tendré tantos costes que repercutir o tanto miedo de que esos costes no se repercutan. Pero si analizamos la tarifa eléctrica podemos ver que hay costes de interrumpibilidad cuando tenemos potencia de sobre. Que la política territorial Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla está en la tarifa eléctrica. Que la tarifa eléctrica, aparte de que el consumidor eléctrico tendría que tener un objetivo del 20% de energías renovables, está teniendo un 45% y el petróleo y el gas no están pagando la introducción de las energías renovables. Estamos hablando de que un 66%, unos 5.000 millones de euros, tendrían que estar en el petróleo y en el gas y está en la electricidad, que yo quiero favorecer y que estoy perjudicando. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos impuestos medioambientales en la electricidad, que es la que no contamina, y no lo tenemos en el petróleo, que es el que contamina. Luego, lo de crear un problema para no tener que resolver otro me parece una barbaridad. Y luego, ¿es legal? Yo personalmente creo que ir contra natura no es legal. Por mucho que yo saque una ley que diga, la legalidad no la impone solamente la ley. La impone los criterios éticos y no ir contra, vamos a llamarlo, derechos naturales.